Una vez estudiado el teorema de Pascal y conocida su recta, veamos el estudio del teorema de Briançon. Su enunciado es el siguiente: las rectas que unen los vértices opuestos de un hexágono circunscrito a una circunferencia concurren en un punto, al que llamaremos punto de Briançon. Para demostrar dicho teorema habrá que recordar la polaridad respecto de la circunferencia, teoría que ya hemos estudiado. Fijémonos, si trazamos una secante a una circunferencia dada, veamos, a esta secante le vamos a llamar P sub 1, que corta a la circunferencia, en la cuerda vamos a llamar V sub 2, V sub 1. El polo de dicha recta lo obtendremos, sabemos, trazando tangentes en los puntos de intersección con la circunferencia. Trazamos la tangente en V sub 2 y donde esta tangente, llamemos T sub 2, corte a la tangente trazada a la circunferencia en V sub 1, ese punto de intersección de las tangentes, llamemos a esta tangente V sub 1, va a cortar en el polo P sub 1 de la recta secante que hemos trazado. También sabemos, por la teoría de la polaridad, que en la recta P sub 1 cualquier punto de la recta, su polar debe pasar por el polo de la recta, es decir, por P sub 1. Bien, sabiendo esto, si trazamos otra secante a la circunferencia dada, trazada otra secante, llamemos a esta secante P sub 4, por lo ya explicado, su polo será la tangente, llamemos en los puntos donde corta la secante a la circunferencia. Ya vemos a este punto, vamos a llamarle en este caso V sub 5 y aquí V sub 4. Tangentes en dichos puntos, tendremos el polo de la recta P sub 4, la tangente en V sub 4, llamémosle T sub 4, la tangente a la circunferencia en V sub 5, llamémosle T sub 5. Se cortan en un punto que será el polo P sub 4 de la recta que acabamos de trazar. Sabemos, fijémonos, aquí este punto, vamos a llamarle donde se corta P sub 1 y P sub 4, vamos a llamarle M. Este punto, por pertenecer a la recta P sub 1, la polar del punto M tiene que pasar por el polo de la recta P sub 1, que es P sub 1 mayúscula, y por pertenecer a la recta, a la secante P sub 4, tiene que pasar por el punto P sub 4, que es su polo. Por lo tanto, si tiene que pasar por P sub 1 y P sub 4, sabemos que uniendo dichos polos tendremos la polar del punto M. Dibujémosla. Esta recta, vamos a llamarle M, es la polar del punto M. Si ahora, por lo ya explicado, trazamos otro par de secantes a la circunferencia, por ejemplo, una como esta que pase por V sub 2 y otra secante que pase por V sub 5, a estas secantes vamos a llamarle P sub 2 y a esta de aquí P sub 5. Bien, sabemos que este punto donde se cortan las polares, vamos a llamarle punto N, la polar de N tiene que pasar por el polo de P sub 2 y por el polo de P sub 5. Si obtenemos dichos polos, como ya sabemos, fijémonos, vamos a hallar el polo de P sub 2, tendremos la tangente en V sub 3, T sub 3, donde se corte la tangente que ya tenemos trazada, T sub 2, este punto es el polo de la recta P sub 2, que le vamos a llamar P sub 2 mayúscula. Y ahora tenemos que obtener el polo de P sub 5 de la secante que hemos trazado por el punto 5. Si llamamos al punto de intersección con la recta V6, tendremos que trazar la tangente
En 5, que ya la tenemos, t sub 5. Y ahora si trazamos la tangente en V6, esta otra tangente, donde se corte con la que ya tenemos trazada, este será el polo que vamos a llamar P sub 5 de esta tangente que hemos trazado por el punto V6. Luego, la polar del punto N, intersección de P sub 2 con P sub 5, será uniendo los polos P sub 2 y P sub 5. Vamos a dibujarlo a trazo. Esta es la polar de dicho punto. Dibujémosla. Aquí la tenemos. Bien, si esta es la polar del punto N, fijémonos, se corta la polar que hemos obtenido antes, M y N, en un punto. Veamos dónde se corten M y N. Vamos a llamarle punto E. E pertenece a M, la polar de E tendrá que pasar por el polo de M, que es el punto M, y por pertenecer a N tiene que pasar por el polo de N, que es el punto N mayúscula. Luego vemos que la polar del punto E se obtiene uniendo MN. Aquí tenemos la recta polar del punto E. Vamos a llamarle recta E. Muy bien, fijémonos. Si ahora, después de lo que aquí hemos dibujado, unimos V3 con V4 y unimos V1 con V6, aquí lo que nos ha aparecido es un hexágono inscrito en una circunferencia. Nos ha aparecido el hexágono de vértices V1, V2, 3, 4, 5 y V6. Luego, si es un hexágono inscrito en una circunferencia, los lados opuestos sabemos que por el teorema de Pascal tienen que cortarse en la recta de Pascal. Fijémonos, llamemos a este lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 con el 4, punto M, el 2 con el 5, punto N, y el 3 con el 6. Necesariamente, si prolongamos estos lados, 3 y 6, lados opuestos, van a cortarse en la recta de Pascal que viene determinada por el punto M y N. Fijémonos que lo que acabamos de obtener es la recta de Pascal. Y este punto vamos a llamarle R. Pero fijémonos R, que sabemos que tiene que estar en línea con el punto M y N, ya que es la recta de Pascal. La polar de R necesariamente tendrá que pasar por el polo de la recta 3 y por el polo del lado 6, ¿verdad? Efectivamente, el polo del lado 6 es el punto de intersección T sub 1 con T sub 6. Vamos a llamarle a este vértice P sub 6, polo de esta recta, ¿verdad? Secante que hemos trazado, llamémosle P sub 6, y ahora veamos el polo de la recta que hemos trazado aquí, llamémosle a esta recta P sub 3, la secante, y el polo lo vemos aquí, este es P, vamos a llamarle punto P sub 3. Veamos, una vez hecho esto, vemos que la polar del punto R tendrá que ser uniendo P6 y P3, polos de dichas secantes, que necesariamente tendrá que pasar por E. Dibujémosla. Esta polar de R, vamos a llamarle R, ya que la polar del punto E es la recta de Pascal y R está en dicha recta. Luego, si R está en el eje E, recta de Pascal, tendrá que pasar su polar por el polo de dicha recta, E. Luego queda demostrado el teorema de Briançon. Fijémonos que las tangentes que hemos dibujado forman un hexágono circunscrito a la circunferencia. Centro de Briançon, polo de la recta de Pascal o viceversa. La recta de Pascal es la polar del centro de Briançon. Fijémonos que una vez uniendo los puntos de tangencia son
el hexágono inscrito en la circunferencia que nos permite hallar la recta de Pascal. Vemos que este es el hexágono inscrito a la circunferencia, ¿verdad? Y tenemos el hexágono P1, P2, P3, P4, P5 y P6, que es el circunscrito. Aquí lo tenemos. Veamos cómo obtenemos los vértices del hexágono circunscrito. Vemos que P1, por la nomenclatura seguida, lo obtenemos como la intersección de las tangentes T1 y T2 en V1 y V2, vértices del hexágono inscrito. Veamos T1, intersección T2. De la misma forma, P2, el vértice 2, intersección de T2 con T3. Y así sucesivamente. Vértice 3, vértice 4, intersección de T4 con la tangente en el V5. Si vemos el vértice 5, será la intersección de la tangente en 5 con la tangente en 6. Aquí lo tenemos. Y el vértice 6, que lo hemos llamado P6, como intersección de la tangente en V6 con la tangente en V1. De esta forma obtenemos los vértices del hexágono circunscrito, sabiendo que los vértices del hexágono inscrito son los puntos de tangencia. Fijémonos que cuando ordenamos los vértices en esta posición, los vértices opuestos son de P1 el P4. Está separado por otros dos vértices. El P2, vértice opuesto, P5. Y del vértice 3, P3, el vértice P6, separado por otros dos, ¿verdad? Estos son los vértices opuestos y estos son los vértices que hay que unir para obtener el centro de Briançon, P1 con P4, P2 con P5 y P3 con P6. Fijémonos que esta ordenación siempre es válida aunque el hexágono circunscrito sea cóncavo o convexo. No depende de si es cóncavo o convexo, sino de que sean vértices opuestos, que vemos que siempre tienen que estar separados por otros dos.